del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por salvarnos por medio de la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por limpiarnos con su sangre preciosa de nuestros pecados y darnos vida eterna en Él. Ahora te rogamos, Señor Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento para que seamos capaces no solamente de entender, sino también de atesorar y de implementar o practicar lo que tú nos enseñes en tu palabra. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado. Bueno, siempre damos gracias al Señor porque creo que es una gran bendición el poder estudiar la palabra de Dios. Y aclaro que pues esto es un estudio de la palabra, no es un mensaje explosivo, ni motivacional, ni cosa que lo parezca. Estamos estudiando la palabra, creo que a eso es que venimos, o tratamos por lo menos de estudiarla. Y es una gran bendición el poder estudiarla, pero no solamente estudiarla, sino que por medio del Espíritu Santo sabemos que somos o nos hace capaces de entenderla. Y entonces por medio del mismo Espíritu, el poder renovador y transformador de la palabra opera en nosotros. Y el propósito es que cada día nosotros seamos mejores y más útiles discípulos y discípulas del Señor Jesucristo en las manos del Espíritu Santo. El domingo pasado o antepasado concluimos, creo que fue varios domingos que estuvimos hablando sobre el yelmo de la salvación. Y pues cubrimos bastante, pero yo creo que una de las cosas que nos podemos llevar o que debe mantenerse viva en nosotros es esa certeza, esa convicción que nos concede el consejo completo de la palabra de Dios, que es en esencia el yelmo de la salvación, es el conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, obviamente, sino un conocimiento espiritual, sembrado en nuestra conciencia, sembrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Eso nos da a nosotros, por medio de la fe, esa convicción, esa certeza, esa garantía que tenemos de salvación y vida eterna en el Señor Jesucristo. Y creo que hay unas palabras muy importantes de parte de la hermana Evelyn, que sabemos que cuando nosotros tenemos esa expectativa, esa esperanza bienaventurada, como se llama allá en Tito, no solamente nos esforzamos por vivir, diríamos, con mayor fidelidad y lealtad y obediencia al Señor, con vivir con excelencia la palabra, sino que nos deleitamos en vivir esa palabra porque esperamos, tenemos esa expectativa diaria del momento que no sabemos cuándo puede ser, pero que anhelamos que suceda en el próximo segundo, que es que suene esa gloriosa trompeta, venga el Señor por nosotros y nos podamos ir de una buena vez de este mundo. Realmente no pertenecemos aquí y no estamos a gusto aquí tampoco. No es que queremos morirnos, pero quisiéramos ya estar con Él. Entonces, pues cuando uno tiene esa expectativa, esa esperanza que aprendimos a través de compartir la palabra bajo el tema del yelmo de la salvación, pues nosotros, pues diríamos, como miembros
o ciudadanos del reino de los cielos. Y esto de la ciudadanía del reino de los cielos no es de mi invención, sino que el propio Señor lo dice en su palabra en Efesios 2:19. Dice que nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros, es decir, de la familia de Dios y del reino de los cielos. Fíjese, por ejemplo, en Primera de Juan, todavía no he entrado en lo de hoy, pero estoy haciendo como una pequeña recapitulación para encajar. Dejamos el yelmo de la salvación, pero no es que lo dejamos, pero digo, hemos pasado por ahí, entramos ahora a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esa esperanza, estoy hablando que tenemos esta esperanza en Cristo Jesús, de que venga por nosotros pronto, todo aquel que tiene en él, que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y en esa misma epístola de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Debemos vivir como si este es el último momento que tenemos. Pero no sabemos en qué momento hemos de pararnos delante del Señor a rendirle cuenta. De manera que hoy entonces, amados, hoy arribamos a la última pieza de la armadura de Dios. Y por cierto que es una pieza muy interesante, porque hasta este momento todas las piezas que hemos visto de la armadura de Dios han sido predominantemente para la defensa, porque sabemos que algunas de ellas sirven para no solamente para defendernos, sino también para contraatacar, como es el escudo de la fe, que lo vimos como el soldado, ya hablando literalmente de esa pieza, usaba el escudo también para golpear y derribar al enemigo. Pero la espada del Espíritu tiene la peculiaridad que nos es dada por Dios, nos es dada por el Espíritu, y sirve tanto para la defensa como para la ofensiva. Es algo sumamente poderoso. Ahora sí, debo, antes de entrar ya a lo que vamos a ir compartiendo sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo repito para que entendamos lo que quiero decirles, que hay algunos requisitos muy importantes para que nosotros seamos capaces de usar correctamente la espada del Espíritu, para que seamos capaces de empuñar esa espada y blandirla con efectividad contra el enemigo, ya sea para defendernos como para contraatacar al enemigo. Y quiero, pues, antes de inclusive llegar a esos requisitos, dejar sentado por adelantado que manejar correctamente la espada del Espíritu es, en esencia, conocer la palabra de Dios y vivirla obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, sus mandamientos, sus instrucciones. Eso es manejar correctamente la espada del Espíritu. Porque esto no se trata de una fantasía, hermano, que ahora nos vamos a imaginar que vamos a agarrar una katana, es decir, una espada de un samurái, y vamos a salir dando mandobles a diestro y siniestro, como si fuéramos un samurái. Porque no es así. Es conocer la palabra de Dios y vivir lo que uno conoce de esa palabra. Yo no estoy pretendiendo de que seamos teólogos, que nos conozcamos la Biblia de memoria, pero sí el poquito o lo mucho que usted conoce, vívalo. Y si usted conoce un poquitito de la Biblia, esfuércese por conocer más, obviamente, pero lo que usted conozca, sea un 20, un 30%, vívalo. Y si usted vive ese 30%, usted está manejando muy bien la espada del Espíritu, porque está viviendo lo que usted conoce. Dios nunca le va a pedir más de lo que usted no conoce, ni le va a pedir que haga aquello para lo cual Él no le haya capacitado por anterioridad. Entonces, aclarando eso, veamos algunos de los requisitos para usar correctamente la espada del Espíritu. Hay gente que se manda a correr con esto y empieza a reclamar promesas y cosas raras, y que Dios tiene que
bueno, pues entregarle todas esas promesas de la palabra. Eso lo veremos más adelante. Pero el primer requisito obviamente es que usted tiene que ser nacido de nuevo. Y obviamente es una gran bendición que todos los que están aquí son nacidos, o los que estamos, somos nacidos de nuevo. Yo espero en Dios que los que por la gracia de Dios nos permitan compartir esta palabra con ustedes, que aún no han entregado su corazón al Señor Jesucristo, hoy sea su día de salvación para que también pueda manejar con efectividad la espada del Espíritu. Pero es decir, decimos que es, o decimos no, es un principio que es obvio en la palabra, que la misma Escritura lo enseña con toda claridad. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios y por eso es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 al 14, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, y está con mayúscula, y cada vez que usted vea esa palabra, espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando la ve con minúscula, se refiere ya sea al espíritu del hombre o a un espíritu inmundo, si se está refiriendo a eso. O también muchas veces, muchas frases en la Biblia, cuando dice tiene un espíritu noble, o tenía un espíritu apacible, o tenía un espíritu contencioso, no es que hay todo ese montón de espíritus, sino también se refiere a la personalidad o a la actitud del individuo. En este caso, aquí está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. De manera que quien nos enseña y nos hace capaces de entender lo que Dios quiere que sepamos en su palabra, en nuestra vida de servicio ahí, lo logramos o somos capaces de entenderlo, porque el Espíritu Santo es quien ilumina nuestro entendimiento y para nosotros poder entender esas cosas. En el verso 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que aún no ha nacido de nuevo en Cristo, el hombre o la mujer a Jesús y no ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, es el hombre natural. Pues viene de un nacimiento natural, de papá y mamá. Papá lo engendró, mamá lo concibió, lo llevó en su vientre 9 meses o 7 o qué sé yo, y nació naturalmente. Pero es necesario, como lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, que nazcas del Espíritu y del agua, es decir, de la palabra de Dios. Y dice: lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es necesariamente que nosotros tengamos la mente de Cristo en el sentido de que somos omniscientes como el Señor Jesucristo, que lo sabe todo, que lo conoce todo. No, lo que sucede es que nosotros, según segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hace una transformación, un cambio, una regeneración en nosotros y nos da una mente ahora vivificada por el Espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo, al entrar en nosotros en el nuevo nacimiento, nos diríamos resucita espiritualmente. Biológicamente estábamos muy bien. Algunos tenían la espalda de este tamaño así y medían 6 pies, 5 pulgadas, pesaban 250 libras y jugaban fútbol y corrían más que un caballo a la carrera, pero espiritualmente estaban muertos. Cuando hablo que Él nos resucita en el Espíritu, entonces el Espíritu nos da una mente capaz de entender la doctrina de Cristo.
Antes no nos interesaba nada de las cosas de Cristo, no nos interesaba absolutamente nada del Evangelio del Señor Jesucristo, pero ahora, gracias al Espíritu Santo, nos hemos enamorado de Cristo y de su Evangelio y de su doctrina. Eso significa tener la mente de Cristo, ser capaces de entender, vamos a decirlo así, de digerir el alimento espiritual. Pues ahí vemos, el primer requisito es ser nacido de nuevo para poder entender las cosas espirituales. El segundo requisito, pues obviamente va casi que tomado de la mano del primero, es necesario tener el Espíritu Santo. Algunos cristianos se frustran porque creen que el Espíritu Santo es algo que viene después y dice, bueno, por ejemplo, en la doctrina pentecostal, hasta que no eres bautizado en el Espíritu Santo y hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. No, eso es una cosa aparte, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el instante que nace de nuevo en Cristo. Es más, es el Espíritu Santo quien nos lleva a nosotros a los pies de Cristo. Esto lo hemos, creo que, lo he hablado muchísimas veces y no me cansaré de repetirlo. Hemos demostrado por la Escritura que ningún ser humano jamás ha buscado a Dios. Nadie ha buscado a Dios en la historia de la humanidad. Dios siempre ha buscado al hombre, y quien se encarga de buscarnos a nosotros y de llevarnos a los pies del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hace ver que estamos en una bancarrota espiritual, que no podemos salir de ella, que hay una deuda inmensa, infinita, que no podemos pagar, que el único que nos puede salvar y pagar nuestra deuda y limpiarnos de nuestra inmundicia de pecado es el Señor Jesucristo. Pero quien nos hace ver todas estas cosas es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nos lleva a los pies del Señor Jesucristo viene a morir y que nos ayuda a confesar a Jesús como Señor y Salvador personal. Recuerden, amados, la gloria es toda de Dios y la salvación es toda de Dios. El hombre no se puede acreditar absolutamente nada en esto. Efesios capítulo 2, el verso 1 al 3 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ustedes me han escuchado antes decir esto, muertos en delitos y pecados. Y yo no creo que haya un muerto que pueda hacer algo por él. Un muerto no puede levantar su mano, un muerto no puede gritar si lo pinchan, no se puede acomodar de nuevo, nada. Él no responde a ningún estímulo, está muerto. Entonces es el Espíritu quien pone esa chispa de vida espiritual, porque no tengo otra palabra mejor para tratar de ilustrar esto. Es quien nos da como una batería cuando está muerta, un carro que tiene la batería ya agotada y usted viene con un par de cables de otro carro y ¡pum! Le da un cablazo, decimos así como comúnmente, en inglés le dicen un jump start, pues le da un corrientazo, ¿no? Y el otro carro arranca porque le está dando le está pasando un voltaje de pronto para que arranque. El Espíritu Santo nos da a nosotros un corrientazo espiritual, nos vivifica, nos resucita espiritualmente y entonces somos capaces de entender las cosas. Y por eso digo que el segundo requisito para poder manejar correctamente la espada del Espíritu es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Pero el Espíritu Santo debe morar en nosotros, pues no como un huésped, no como un huésped invitado. Él tiene que morar en nosotros como Señor de la casa. Él tiene que estar sentado en el centro de nuestra voluntad. Y tiene que tener la preeminencia en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros creemos. Porque solo Él puede enseñarnos su espada. Él diseñó esta espada. Es la espada del Espíritu. Y solo el Espíritu puede enseñar al cristiano a usar su espada, a usar su palabra. Vamos por favor a Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, verso 12 al 15. Verso 12 al 15 dice, el Señor Jesucristo, por favor preste atención, yo no voy a correr, ni le voy a quitar ni a poner. Cuando llegue a la hora que tengo que cerrar hoy, cerramos, porque yo no voy a terminar esto hoy, es obvio. Y como es un estudio, vamos a leer todos los textos bíblicos o pasajes que tengamos que leer para poder, estudiar la palabra. Lo que pasa es que los ojos me traicionan completamente y no veo en este momento, casi no veo.
Juan 16, verso 12 al 15. Amados, el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Él está ya en las horas, diríamos, es horas lo que le quedan para su sacrificio por nosotros en la cruz. Hay un ambiente de tensión, de preocupación, de tristeza en los discípulos porque se le va el maestro amado. Ellos llevan 3 años, pero lo significativo de esto es que estos hombres llevan 3 años caminando con el maestro por excelencia. Jesús es el maestro por excelencia. Sin embargo, escuchen lo que él le dice a ellos. Él le dice en el 12, en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros. En otras palabras, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora no las entenderán, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y os lo enseñará o les enseñará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Note que Jesús es el maestro por excelencia. Ha estado 3 años con estos hombres. Sin embargo, lo que él iba a enseñarles no lo aprenderían, no le entraría en su mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había sido derramado. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertos individuos, sobre los profetas, sobre algunos de los reyes piadosos como David y algunos otros, pero no venía sobre el montón de gente. Vino sobre Moisés y después Dios lo envió sobre 70 hombres más para ayudar a Moisés en su labor. Pero no vino sobre la masa completa de la iglesia como vino a partir del día de Pentecostés. Eso es lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Ahora no te puedo enseñar porque no lo vas a entender, pero cuando venga quien ha de iluminar tu entendimiento, quien te va a abrir la mente y te va a despertar la conciencia, el corazón, donde Él siembra todo esto. La mente es importante, amén, claro. Tenemos un conocimiento intelectual, pero no nos podemos conformar con un conocimiento intelectual, sino que lo que va entrando por aquí, el Espíritu lo atesore o lo atesoremos nosotros, lo valoremos y quede sembrado, escrito en nuestro corazón, atesorado en nuestra conciencia. La conciencia es el conocimiento implantado por Dios en el hombre. Eso es conciencia, ese conocimiento implantado por Dios en el hombre. La conciencia también, pues antes del hombre convertirse a Cristo, es vamos a ponerlo de esta manera, es un pozo séptico, es una letrina. Y el Espíritu Santo se encarga de limpiar y con la luz del Espíritu la tiniebla que está en esa conciencia es echada afuera. Y entonces va reemplazando la basura con lo divino, con lo bueno. Y este es el caso. Por eso el segundo requisito para usted poder manejar la espada del Espíritu correctamente es el Espíritu Santo en nosotros. Pero repito, cultive, desarrolle una intimidad personal con el Espíritu Santo. Desarrolla esa dependencia del Espíritu. No pretenda que va a abrir la Biblia y la va a entender porque ya es nacido de nuevo, porque ya usted es cristiano o cristiana. Siempre dependa del Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo iluminación, que ilumine su entendimiento, que lo guíe. ¿Qué parte de lo que usted está leyendo aplica a su vida? Que le muestre en qué usted está fallando de acuerdo a ese pasaje que está leyendo. Yo no sé, le estoy dando algunos ejemplos así, no. No es leer por leer. La Biblia usted no puede agarrar la Biblia y decir, bueno, yo me voy a leer este capítulo ahora para cumplir con esto. Porque el pastor dice que leamos al menos un capítulo al día. No, señor. Cuando usted abra la Biblia, procure de ir a ella para ser alimentado y para ser redarguido de pecado, para ser corregido, que no lo dice así 2 de Timoteo 3:16, que la escritura, y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir al hombre o a la mujer
en toda buena obra, a fin de que, dice, a fin de que lleguemos a esa madurez, de que seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Pues cuando nos acercamos a la Escritura, creo que los muchachos lo pusieron ahí ya, eso que dice perfecto es maduro, que seamos maduros. Maduros en vivir para Dios en tal grado de madurez que vivamos lo que conocemos de la palabra. Entonces, cuando vamos a la palabra, debemos estar abiertos para ser corregidos, para ser instruidos, para ser redarguidos, para ser enseñados por la palabra de Dios. Y en número 3, requisito número 3 para nosotros ser capaces de usar correctamente la espada del Espíritu, usted debe desear o interesarse, lo que acabo de decir, en conocer la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, del 2 al 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, escuche esto, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay 2 o 3 cosas aquí importantes. Desead como niños recién nacidos, todas las que son aquí mamá, todas las mamás aquí saben que cuando el niño recién nacido tiene hambre, monta una perreta tremenda. Y hasta que usted no le da, no sé cómo le llaman en su país, el bibe, la botella, el tete, bueno, todos los nombres que tenga. El biberón, la pacha. Pero hasta que usted no le da esa botella o lo amamanta pues del seno, ese muchacho no se calla. Es decir, es una demanda, es un apetito, es un hambre que no tranza, que no acepta ninguna alternativa excepto lo que él está deseando y necesitando. Y nosotros debemos también desear la palabra de Dios con ese mismo entusiasmo, con esa misma necesidad, porque es nuestro alimento espiritual. Así como las plantas necesitan del sol y la lluvia, hoy que veníamos entrando, me dice mi esposa, bueno, la semana pasada la grama estaba bien bajita, la cortaron, quedó nítida y con un aguacero, o 2 o 3 aguaceros, porque cayeron más de 1 o 2, mira cómo está la grama, ya tiene un pie de alto. Pues aquí en la Florida, con calor y lluvia, es todo lo que necesita la grama. Bueno, así como esa grama necesita lluvia y sol, nosotros necesitamos la palabra de Dios, hermano. Ese es nuestro alimento espiritual. Pues esa es una. Y que sea no adulterada, que no sea un evangelio como dice, se me fue la palabra de la mente, de mercadeo. Que no sea un evangelio tergiversado, un evangelio para manipular y sacarle el billete del bolsillo y cosas que lo parezca. Y entonces en la última frase dice, y mire qué bien en el medio, para que crezcáis para salvación. Para que crezcáis para salvación. Dice que esta salvación nuestra la debemos cuidar con temor y temblor. Y lo único que nos va a enseñar a saber cómo cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado es conociendo su palabra. Y con su palabra, con la espada del Espíritu, es que defendemos esta salvación de la doctrina de error. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y la última frase dice, si es que habéis gustado. En otras palabras, si es que hay algo de gratitud en nuestro corazón. Si es que agradecemos lo que Jesús hizo por nosotros. Si hay gratitud alguna por el sacrificio de Jesús, por mis pecados, lo menos que yo puedo hacer es desear conocer su palabra, porque esta es la palabra de Cristo el Señor. Él es la palabra encarnada. Mire, en Esdras, en este mismo punto en el que estamos, de que usted debe interesarse en conocer la palabra de Dios, Esdras 7:10 dice, porque Esdras, que era un sacerdote, por cierto, el sacerdote que regresó de la cautividad con el pueblo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Note algo muy importante. Dice que este hombre preparó su corazón para inquirir, es decir, para escudriñar, para estudiar la ley, pero no solamente para conocerla, sino para vivirla.
para cumplirla y para enseñarla a otro. Usted quiere aprender un poquito más de Biblia, enséñela a otro. Empiece con sus nietos, con sus hijos, y va a aprender mucho más. Ahora bien, sabemos, y yo he dicho muchísimas veces, y creo que lo dije hace un rato, la gloria es toda de Dios, la salvación es toda de Dios, el hombre no se puede jactar en nada, porque aún lo que nosotros hagamos bueno, lo que nosotros hagamos que glorifique a Dios, la gloria sigue siendo de Dios, porque allá en Filipenses dice que Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, en oración pídale, Señor, pon en mi corazón que yo desarrolle un hambre, un apetito, una sed insaciable por conocer tu palabra. Pero Esdras dice que preparó su corazón, de manera que hay una responsabilidad en nosotros. Dios lo hace todo, pero nosotros tenemos que corresponder. Nosotros tenemos que responder a la misericordia y a la gracia de Dios. Nosotros tenemos algo que hacer. Porque tampoco nos podemos cruzar de brazos y decir, bueno, es que Dios lo hace todo y yo me voy como el que va a estos manantiales, se mete en un tubo y se echa corriente abajo que lo lleve el río por ir para allá. No, tenemos, Dios también nos ha llamado a nosotros a responder a su llamado, a responder a su gracia. Número 4, usted debe ser respetuoso. Si quiere usar correctamente la espada del Espíritu, tenemos que ser respetuosos, porque ¿qué caso hará de los consejos de su padre un hijo irrespetuoso? Miren lo que dice la segunda parte de Isaías 66:2. Dice, pero miraré, ese es Dios hablando a través de Isaías, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bien, uno que es pobre y humilde de espíritu no tiene nada que ver con lo que usted anda en el bolsillo. No importa si usted tiene 10 centavos en el bolsillo o 10 millones de dólares, no tiene nada que ver con ser pobre y humilde de espíritu. El hombre o la mujer pobre y humilde de espíritu es ese hombre o esa mujer que sabe que sin el Señor Jesucristo no servimos ni para sacar los perros a orinar afuera. No servimos para nada. Y que dependemos de Él hasta para cortarnos las uñas de los dedos de la mano. Eso es ser pobre de espíritu. Dependo de ti, Señor, para todo. Y sin ti no puedo hacer nada. Y que tiembla a mi palabra no es un temor, no es un temblor de miedo, de espanto, es un temblor de reverencia. Y el temor reverente siempre emana de un corazón que ama. Usted no puede amar sin respetar y usted no puede respetar sin amar. Es imposible. Los dos van tomados de la mano. Si usted respeta a Dios, usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, usted va a respetar a Dios. Es imposible de cualquier otra manera. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, que es esa espada del Espíritu, debemos considerar que la Biblia es la revelación del Padre Celestial. Él se dio a conocer a nosotros, según en Hebreos, dice primero por los profetas, hablándonos a través de la Escritura, y en estos últimos días, dice el autor de Hebreos, por medio de su propio Hijo. Pero la Biblia es la revelación del Padre Celestial. La Biblia es el milagro eterno y la prueba de amor, gracia y misericordia de Dios para con nosotros los pecadores. Eso es la Biblia. Y esta gente, los liberales malditos estos, hijos del diablo, quieren desaparecer la Biblia. O quieren inventarse una Biblia que no es la palabra de Dios, que no honra a Dios, porque pues lo que enseñan ahí no es realmente palabra de Dios. La Biblia también es el código de ley por el cual todo hombre y toda mujer será juzgado. Por eso debemos ser respetuosos a la palabra de Dios. Y es además el eterno testamento sellado con la sangre preciosa del Hijo eterno de Dios. Y a pesar de todo eso, de toda esa maravilla espiritual que es la Biblia, el hombre irreverente, el hombre irrespetuoso, reacciona a esa maravilla espiritual, a ese tesoro espiritual que es la Biblia, como un ciego reaccionaría a cualquier maravilla de este mundo. Usted para un ciego delante de las montañas de ahí de norte de Carolina, ahora que viene el otoño donde cambia de colores todos los árboles y esa maravilla que se ve ahí, y el pobre hombre, porque es ciego, pues ni se inmuta
Así sucede con un corazón irreverente y respetuoso. No le va a entrar nada de la palabra. Número 5, para usted manejar correctamente la espada del Espíritu, necesita mansedumbre. Tenemos que ser mansos. Hay gente que fácilmente se irrita y se da por vencido y acusa a la Biblia de ser difícil, pero realmente cuando usted ve algún problema con la palabra de Dios, hay algunos que inclusive le encuentran discrepancias que no hay. La Biblia es libre de error, libre de discrepancia, libre de toda falta. Y cada vez que usted encuentre una falta, la falta no está en el libro, ni mucho menos en el autor del libro, está en el lector del libro. La falta está en nosotros. Entonces, nosotros debemos ser mansos porque ¿qué aprenderá la persona obstinada y terca? El estudiante obstinado y terco no aprende absolutamente nada. Tenemos que ser mansos, tenemos que tener un espíritu enseñable. Por eso Dios le dice allá en Ezequiel al pueblo de Israel, dice, y yo quitaré ese corazón de piedra que tienes tú y te voy a poner un corazón de carne. No un corazón carnal, sino un corazón maleable, un corazón suave. Y pondré dentro de ti mi espíritu, está hablando del Espíritu Santo, para que entonces puedas tú ser mi pueblo y yo pueda ser tu Dios. Y para que tú entonces andes en mis preceptos y cumplas con mis mandamientos. Tenemos que ser enseñables. De la única manera de poder manejar correctamente la palabra de Dios. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ese es Dios. Dios está dispuesto a trabajar con nosotros siempre y cuando seamos dóciles, mansos, que nos sometamos a Él. Porque el Señor Jesucristo dijo, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Imagina un buey resabioso que patee contra el aguijón. Cada vez que patea, el labrador lo pincha de nuevo con el aguijón. Yo siempre he pensado en eso, pero no con zapatos. Imagina usted descalzo tirar una patada contra un clavo de este tamaño, porque un aguijón es un clavo afilado en la punta de una vara. Y que usted descalzo le dé una patada a un aguijón, una sola patada va a dar usted. Con lo sensible que es toda la planta del pie, sobre todo el talón. Bueno, pues ahí lo tenemos. Número 6, usted debe ser amante de la verdad. Volvemos casi al mismo concepto donde citamos a Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Que tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y aquí dice que debemos ser amante de la verdad. Porque ¿quién se esforzará? Hermano, ¿quién se esforzará por encontrar y atesorar lo que no le interesa? Lo que no tiene, y nosotros tenemos una, diríamos, hay cosas que nosotros cuando nos interesan nos metemos en eso de verdad, ¿verdad? Hay gente que tiene hobbies que les gusta, yo no estoy en contra de nada de eso. El que tiene el hobby de ir a cazar, el que tiene el hobby de pescar, el que tiene el hobby de qué sé yo, de ir a jugar golf, pues se esmera, o fútbol. Se esmera en ver cómo mejor maneja ese balón de fútbol, esa pelota, y cómo va a lograr ese gol de esquina tan aclamado por todos los que están ahí viendo. Entonces, pues, también nosotros podemos poner ese interés por esto. El problema es que nosotros, pues, que somos como el venado. El venado tira al monte y nosotros tiramos al monte también. Las cosas espirituales no tienen, si nosotros valoramos, fuéramos capaces de valorar lo espiritual, ¿cómo valoramos lo temporal? Lo temporal de este mundo, óigame, seríamos tremendos, seríamos capaces de esgrimir esa espada como ningún otro samurái en el mundo. Seríamos una amenaza contra el diablo, pero no, le dedicamos más tiempo a las otras cosas, con mayor entusiasmo. La hermana Evelyn creo que decía eso, que nos afanamos por tantas cosas y perdemos lo más importante, que es la palabra de Dios. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y número 7, para manejar correctamente la espada del Espíritu, nosotros tenemos que ser pacientes y prudentes, porque poco o nada
logra la persona impaciente e inconstante. Recuerde que la impaciencia y la inconstancia van juntas. Y a veces tomamos esto, diríamos, con gran entusiasmo, pero estudiar la palabra de Dios es deleitante, pero también es un arduo trabajo. Demanda disciplina, demanda tiempo, demanda dedicación. Nos deleitamos, yo al menos me deleito, pero demanda esa disciplina. Y podemos comenzar, porque nosotros somos buenos para hacerles promesas a Dios. Y la Biblia dice, mejor te sería no prometer que prometer y no cumplir. Y a veces cuando estamos apretados le decimos, Señor, ¿cuántas veces nosotros a fin de año o a principio de año no le hacemos ¿cómo se dice? Unos compromisos nuevos con Dios? Como todo el que empieza dieta todos los lunes, empiezan dieta la gente, empiezan dieta todos los eneros, pero ya para marzo o junio o mayo, la dieta se fue a bolina porque no se pudo. ¿Por qué? Porque y somos inconstantes. Y cuando prometemos comenzar a meternos de lleno en la palabra de Dios, arrancamos un tiempo, pero ya después la vamos dejando hasta que ya se quedó. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que ser prudentes, porque el impaciente y el inconstante poco va a lograr. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, y ya voy a ir terminando aquí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Nota que el Señor Jesucristo emplea una palabra muy interesante al pronunciar este mandamiento, y es la palabra escudriñar. Esta palabra escudriñar trae a mente el arduo y minucioso trabajo del arqueólogo. ¿Usted sabe lo que es un arqueólogo? Son la gente que anda buscando por ahí. Unos buscan fósiles de animales prehistóricos, otros buscan tesoros escondidos y otros buscan ciudades que están enterradas o asentamientos de personas que vivieron. Si alguien dice, bueno, aquí en esta colina vivía una tribu de los indios de aquí, de la Florida, cuando Soto, mejor dicho, vino en su viaje por ahí explorando, y aquí era que vivían. Entonces el arqueólogo llega y empieza a cavar en todo esto. Él se arma de pala, de pico y de una brocha. Y él comienza a revolcar toda esta tierra. Y por cada cosita que él encuentra se regocija. Sea un pedacito de, ¿cómo se llama eso que hacen que hacen los potes esos de barro? De eso mismo. Estoy hoy sí que tengo el cloche que me patina por todos lados. Bueno, un pedacito de barro, una asita de una taza, una cabeza de flecha o una gran casa enterrada. No importa lo que él encuentre, sea grande o pequeño, él se regocija, porque ese es el espíritu del arqueólogo. Él está buscando. Y nosotros tenemos que armarnos de una pala espiritual y de un pico espiritual y meternos en la Biblia y regocijarnos con todo lo que el Espíritu Santo nos empieza a dar, hermano. Sea mucho, sea poco, es algo nuevo que usted no sabía. Y hay veces que usted va a leer el mismo texto, el mismo versículo, usted lo va a leer 25 veces y no le encontró nada. Ya lo ha leído tantas veces que no. Y de pronto un día, buscándolo en su paciencia, en su sometimiento al Espíritu, usted lee de nuevo Juan 3:16, que se lo saben de memoria hasta mis nietos. Juan 3:16 se lo debe saber de memoria todo cristiano. Y lo leemos y lo recitamos como loros. Pero hay un día que usted lo está estudiando y usted no sabe la cantidad de cosas que el Espíritu le va a dar. Usted puede escribir 10, 12 páginas de solo Juan 3:16. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo va revelando. Y le va dando la aplicación del texto para evangelizar a otro. Y es una maravilla. Pero tenemos que tomar esa actitud, la actitud de la que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, Él le estaba indicando a la gente que esto es un trabajo que requiere paciencia, requiere entusiasmo y requiere meterse ahí en la palabra de Dios, a escarbar y a revolcar todo lo que esté ahí.
yo lo voy a dejar con esto porque quiero que usted sepa que el Espíritu Santo toma nota de cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma nota de nuestra actitud hacia la palabra de Dios, amados. Y tal es el caso que está registrado en Hechos 17:11. Note las palabras que el Espíritu Santo dio aquí a Lucas, que está escribiendo el testimonio de Pablo. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, haciendo que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos son los judíos de Berea. Estos eran judíos también, que recibieron la predicación de Pablo, la recibieron, no la rechazaron, pero tampoco salieron corriendo a darle el amén sin primero verificar por las escrituras si lo que Pablo les había traído era bíblico o no. Yo sé que ellos en ese tiempo no tenían todo la Biblia, tenían solo el Antiguo Testamento. Y esto es bueno para nosotros porque nosotros debemos ser celosos de lo que recibimos del púlpito. Usted no le puede dar el amén a todo, pero viene cualquiera y empieza yo he visto en campañas decir unas barbaridades y llueven los amenes en la multitud. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia vergonzosa de la Biblia. Hay una ignorancia que da vergüenza en la iglesia. La gente no conoce la Biblia. Y llevan 25, 30 años en Cristo. Entonces viene cualquier Juan de los Palostres y dice una barbaridad y le dan el amén. Nosotros somos responsables delante de Dios y no darle el amén a lo que no es de Dios. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con gozo, con entusiasmo, deseando ver qué me va a dar este hombre, pero escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces el Espíritu Santo, note, porque yo dije que él toma nota de cómo nosotros, cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es quien está comparando a los de Berea con Tesalónica. Los tesalonicenses eran más descuidados espiritualmente hablando. Qué bueno que el Espíritu nos vea que tenemos interés. Y óigame, y ya cierro aquí. Por experiencia, porque todos en una manera u otra, nos hemos sentado en un salón de clase. ¿En qué estudiante pone mayor interés el maestro por enseñarle? Si es buen maestro, aún por el problemático, él trata de enseñarlo. Pero estoy seguro que todo buen maestro se va a interesar por darle aún más a aquel que más quiere. Yo he visto en la clase secular, aún en college, el profesor quedarse para el que quiere hacerle preguntas. Y no verlo nunca deprisa por irse mientras hay un estudiante pidiéndole más aclaración y más esto. ¿Y dónde yo puedo buscar más información de esto? Y esto no solamente ellos procuran ayudarte, sino que se deleitan en ver que su estudiante quiere aprender y que toma nota de lo que él enseña. Hay profesores que dan aún puntos extra cuando ven que usted contesta citando sus propias notas. ¿Qué quiere decir? Que este hombre o esta mujer me estaba prestando atención y estaba bien interesado en lo que yo tenía que compartir con ellos. No me hicieron perder el tiempo, valoró mi tiempo. El Espíritu Santo también se agrada en el que demuestra que su palabra le es importante para él. Vamos a estar en pie, amados. De manera que la semana que viene, si el Señor no viene por nosotros, continuaremos en esto, viendo cómo es que vamos a usar correctamente la espada del Espíritu, porque algunos cristianos creen que esto realmente es una espada literal, que usted la va a agarrar como un machete y va a salir dando machetazos a diestros y siniestros. No, manejar correctamente la espada del Espíritu es vivir la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Cuando usted es un hombre o una mujer que obedece los mandamientos de la palabra y la vive, usted está manejando esa espada pues con una habilidad tremenda que el diablo no tiene por dónde acercársele.
ni el error, ni nada por el estilo. Vamos a orar y le doy gracias también a los hermanos que nos han estado escuchando. Dios quiera que el Espíritu igualmente le haya ministrado. Y si hay algunos de ustedes que aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor Salvador personal, quisiera en este momento darse usted la oportunidad de su vida, porque realmente es usted quien se va a beneficiar. Reconocer que sin Cristo usted no puede ni usar la espada del Espíritu, ni mucho menos entrar al reino de los cielos. Pero si usted quisiera recibir a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador personal, diga conmigo esta oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador o pecadora. Reconozco que necesito que tú me salves, que me limpies con tu sangre preciosa de todos mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame, Señor, de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me instruya, me guíe a vivir para ti el resto de mis días en esta tierra y toda la eternidad. Si usted ha hecho eso, ha tomado la decisión más importante de su vida. Y a nosotros, amados, yo lo dejo con el reto de que usted en su